Hay una mañana que no puedo olvidar. Me desperté y no sabía quién era. No dónde estaba, no qué día era, no cómo me llamaba. Durante unos segundos que parecieron eternos, miré el techo de mi habitación y no reconocí nada. Ni las manchas de humedad que llevaban ahí 20 años, ni el ruido del radiador, ni la luz que entraba por la rendija de la persiana. Era como si alguien hubiera borrado toda mi vida de un plumazo y me hubiera dejado en blanco, vacío, flotando en una nada que daba miedo. Y lo peor no fue ese momento. Lo peor fue cuando empecé a recordar, poco a poco, y me di cuenta de que llevaba meses ignorando señales que mi cuerpo me había estado enviando. Señales que yo, con toda mi experiencia, con todos mis años, había decidido no escuchar. Porque uno piensa que ya sabe. Porque uno piensa que con la edad viene la sabiduría y que esa sabiduría te protege. Pero hay cosas que la soberbia del que ha vivido mucho no puede ver. Y ese día, en esa cama, con ese techo mirándome sin decirme nada, entendí que había estado cometiendo el error más grave de mi vida. Me llamo Eusebio. Tengo 78 años. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, en una casa de piedra con el tejado siempre húmedo y una cocina que olía a leña y a caldo de huesos. Era el mayor de 4 hermanos, y desde pequeño aprendí que en mi familia no había sitio para las quejas. Mi padre era un hombre de pocas palabras y menos abrazos, pero trabajaba de sol a sol sin protestar, y eso, en aquellos tiempos, era lo que se consideraba un buen hombre. Mi madre, en cambio, era toda ternura cosida con hilo de preocupación. Siempre tenía un ojo puesto en cada uno de nosotros, siempre sabía cuando algo no iba bien aunque no dijéramos nada. Tenía ese don que tienen algunas madres, el de leer el silencio de sus hijos como si fuera un libro abierto. Crecí sabiendo que la vida era esfuerzo. Que nada venía solo. Que para tener algo había que sudar, madrugar y a veces también llorar, aunque ese llanto fuera por dentro, sin que nadie lo viera. A los 14 años ya ayudaba a mi padre en el campo. A los 18 me fui al servicio militar. A los 22 vine a Madrid con una maleta pequeña, 100 pesetas en el bolsillo y la certeza absoluta de que iba a salir adelante. No sé de dónde sacaba esa certeza, siendo honestos. Era más ignorancia que valentía, creo. Pero a veces la ignorancia te salva, porque si supieras de verdad lo que te espera, quizás no darías ni el primer paso. En Madrid encontré trabajo en una imprenta. Era un lugar oscuro, ruidoso, que olía a tinta y a aceite de máquina. El dueño era un hombre de Bilbao, serio como una piedra pero justo como pocos. Me enseñó el oficio con paciencia, y yo aprendí rápido porque no tenía otra opción. Los primeros años fueron duros. Dormía en una pensión compartida con otros 5 chicos, todos venidos de pueblo como yo, todos con la misma mezcla de ilusión y miedo en los ojos. Nos turnábamos para ducharnos con agua fría porque la caldera nunca funcionaba bien, y los domingos a veces no comíamos más que pan con aceite porque el dinero no alcanzaba para más. Pero había algo en aquella pobreza compartida que tenía dignidad. Nos cuidábamos unos a otros sin decirlo. Eso también es algo que la vida moderna ha ido perdiendo, y lo echo de menos. Fue en la imprenta donde conocí a Concha. Ella venía a recoger unos folletos que le habían encargado en la floristería donde trabajaba. Era una tarde de octubre. Recuerdo que llovía y que ella entró sacudiéndose el paraguas en la puerta con un gesto que me pareció el más elegante del mundo. No era una mujer de revista, no era lo que los jóvenes de hoy llamarían guapa según sus cánones, pero tenía algo que yo no supe nombrar hasta muchos años después. Tenía presencia. Esa presencia que tienen las personas que están completamente cómodas siendo quienes son. Me miró, me pidió los folletos, dijo gracias y se fue. Y yo me quedé ahí plantado con la boca ligeramente abierta y el corazón haciendo cosas raras. Tardé 3 meses en reunir el valor suficiente para hablarle más allá de lo estrictamente necesario. 3 meses de inventar razones para que viniera a la imprenta, de encargar yo mismo pequeñas cosas a la floristería, de cruzarme con ella en el mercado los sábados de manera no tan casual como yo pretendía. Ella lo sabía, claro. Las mujeres siempre saben estas cosas mucho antes que los hombres. Me lo confesó años después riéndose, con esa risa suya que era como agua sobre piedra, suave y constante. Me dijo que le había parecido tierno, que le gustaba que un hombre se tomara las cosas con calma. Y yo pensé que era una descripción muy generosa de lo que en realidad era simple cobardía disfrazada de paciencia. Nos casamos en el 72. Una boda sencilla, en la iglesia del barrio, con una comida que hizo su madre en casa porque no había dinero para restaurantes. Fue la mejor boda que he visto en mi vida, y he ido a muchas desde entonces. Tuvimos 2 hijos, Arturo y Pilar. Arturo salió serio y trabajador como su abuelo paterno.
Pilar salió con el carácter de su madre, con esa chispa y esa capacidad de ver el lado bueno de las cosas que a mí siempre me costó tanto. Los crié como pude, que no siempre fue como quise. Trabajaba muchas horas. La imprenta creció y yo crecí con ella, pero ese crecimiento tuvo un precio que entonces no supe calcular bien. Y aquí quiero detenerme un momento, porque lo que voy a contaros ahora tiene mucho que ver con esa mañana que os contaba al principio. Tiene que ver con algo que fui haciendo durante décadas sin darme cuenta, algo que quizás muchos de vosotros también habéis hecho, o estáis haciendo ahora mismo. Fui ignorando mi cuerpo. No de golpe, no de manera consciente, sino poco a poco, como se ignoran las cosas importantes cuando uno está demasiado ocupado mirando hacia adelante. Un dolor aquí, una fatiga allá, un mareo que se pasa solo, un olvido que se justifica con el cansancio. Y el cuerpo, que es sabio aunque nosotros no lo seamos, fue acumulando esas señales hasta que un día decidió gritar tan fuerte que no hubo manera de no escucharle. Pero antes de llegar a ese momento, dejadme que os cuente algo que sucedió cuando yo tenía 63 años, porque fue entonces cuando comenzó realmente la historia que necesito que escuchéis. Porque hay un secreto en esta historia, algo que guardé durante años y que afectó a todo lo que vino después, algo de lo que me arrepiento profundamente y que tiene que ver con una decisión que tomé una tarde de verano creyendo que estaba haciendo lo correcto. Una decisión que cambió el rumbo de mi familia para siempre. Y os lo voy a contar, pero antes necesito que entendáis bien quién era yo entonces, para que podáis entender por qué hice lo que hice. A los 63 años era un hombre que creía haberlo visto todo. Llevaba más de 40 años trabajando, había sacado adelante a mi familia, había enterrado a mis padres, había visto crecer a mis hijos y empezar a crecer a mis nietos. Me sentía, si soy honesto, en la cima de algo. No de la vida, porque la vida nunca tiene cima, pero sí de una cierta autoridad moral que da el haber sobrevivido tanto. Era el patriarca de la familia en el sentido más clásico de la palabra. El que tomaba las decisiones. El que ponía orden. El que todos consultaban cuando había un problema importante. Y fue precisamente eso, esa autoridad que yo mismo me había adjudicado, lo que me llevó a cometer el error del que os hablaba. Porque el poder, aunque sea el poder pequeño de una familia, ciega. Te hace creer que ves más de lo que realmente ves. Te hace creer que tus juicios son más certeros de lo que son. Y cuando alguien que quieres te dice algo que contradice lo que tú has decidido, en lugar de escucharle, le apartas. Y eso fue exactamente lo que hice con Concha. Llevábamos ya 40 años juntos. 40 años en los que habíamos pasado de todo. Enfermedades, deudas, discusiones gordas, reconciliaciones, momentos de una felicidad tan intensa que daban miedo porque uno intuye que algo tan bueno no puede durar siempre. Y en esos 40 años, Concha había desarrollado la capacidad de conocerme mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Sabía cuando estaba preocupado antes de que yo supiera que estaba preocupado. Sabía cuando algo me pesaba en el pecho aunque yo dijera que estaba bien. Y aquella tarde de verano, mientras cenábamos en el balcón porque hacía mucho calor dentro, ella me miró con esos ojos suyos que tantas veces me habían salvado, y me dijo algo que yo no quise escuchar. Me dijo que llevaba meses notándome diferente. No diferente de una manera grande, sino en pequeños detalles que solo alguien que vive contigo puede percibir. Me dijo que me olvidaba de cosas con una frecuencia que no era normal. Que a veces me quedaba mirando a la nada en mitad de una conversación. Que había días en que parecía que arrastraba los pies al andar, como si el cuerpo fuera más pesado de lo habitual. Me dijo que quería que fuera al médico. No mañana, no la semana que viene, sino pronto. Y que si no iba yo solo, me acompañaba ella. Y yo, con toda mi sabiduría de 63 años y mis 4 décadas de experiencia vital, le dije que estaba exagerando. Que el cansancio era normal a nuestra edad. Que los olvidos los tenía todo el mundo. Que ella siempre había sido muy aprensiva para estas cosas. Y me levanté de la mesa, recogí los platos, y di la conversación por terminada. Concha me miró de una manera que no supo esconder. Una mezcla de preocupación y de ese dolor silencioso que produce no ser escuchado por la persona que más te conoce. No dijo nada más esa noche. Tampoco los días siguientes. Pero yo, que entonces no le presté atención, sé ahora que ella siguió mirándome, siguió observando, siguió cargando sola con una preocupación que merecía ser compartida. Pasaron 3 años. 3 años en los que yo seguía adelante con mi vida, convencido de que todo iba bien, ajustando aquí y allá lo que no encajaba con la excusa del paso del tiempo. La memoria me fallaba más, pero eso era normal. Todo el mundo decía que eso era normal. El sueño se fragmentaba,
Me despertaba 2 y 3 veces por la noche, pero tampoco le daba importancia. Tenía días en que la cabeza me pesaba como una piedra, días en que el humor se oscurecía sin razón aparente y me ponía irascible por tonterías. Se lo achacaba al carácter, a los años, a que ya no tenía la paciencia de antes. Y entonces llegó aquella mañana. La que os conté al principio. Me desperté sin saber quién era. Fue breve, duró lo que dura un parpadeo en términos reales, pero fue suficiente para abrirme en canal. Para que todo lo que Concha me había dicho 3 años antes volviera de golpe y me golpeara de verdad. Llamamos al médico ese mismo día. Y lo que encontraron fue algo que con un diagnóstico a tiempo habría podido manejarse mucho mejor. Una serie de pequeños infartos cerebrales silenciosos, tan pequeños que yo no los había sentido como tales, pero que habían ido dejando su huella. La presión arterial que llevaba años alta y que yo sabía y no trataba bien. El colesterol que se había disparado en silencio. Un corazón que había estado trabajando más de la cuenta durante demasiado tiempo sin que yo le diera las gracias ni el descanso que merecía. El médico, un hombre joven con cara de haber dormido poco pero ojos de saber mucho, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo: su cuerpo lleva años hablándole, señor Eusebio. La pregunta es si usted ha estado escuchando. Y yo tuve que decirle que no había escuchado. Que había elegido no escuchar porque escuchar implicaba reconocer que algo iba mal, y reconocer eso implicaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era algo que un hombre como yo no se había permitido en toda su vida adulta. Eso es lo primero que quiero que entendáis si tenéis más de 70 años. El cuerpo no miente. Nunca miente. A veces susurra y a veces grita, pero siempre dice la verdad. Y nosotros, que hemos vivido tanto, que hemos aprendido a ser fuertes porque la vida nos lo exigió, muchas veces hemos desarrollado una capacidad casi perfecta para ignorar esos mensajes. Los hemos convertido en normalidad, en vejez, en carácter, en cosas que simplemente pasan cuando uno envejece. Y a veces sí, a veces son eso. Pero a veces son señales. Y la diferencia entre escucharlas a tiempo y no escucharlas puede ser enorme. ¿Cuáles son esas señales de las que os hablo? Las mismas que yo tenía y no quise ver. El cansancio que no se va con el descanso. No el cansancio normal de haber hecho mucho en un día, sino ese cansancio profundo que aparece aunque hayas dormido, aunque no hayas hecho nada especial, ese cansancio que se instala como un inquilino que no ha pagado la fianza y no tiene intención de irse. Eso no es vejez. Eso es el cuerpo diciéndoos que algo necesita atención. Los olvidos también. Escuchadme bien en esto, porque sé que muchos de vosotros os preocupa este tema y a la vez lo minimizáis, igual que hice yo. Olvidarse de dónde has puesto las llaves. Eso pasa a los 40 años también. Olvidarse el nombre de un vecino al que conoces de toda la vida. Eso pasa. Pero olvidarse de lo que ibas a hacer cuando entras en una habitación cada vez con más frecuencia, confundirse con los días, perder el hilo de una conversación que estabas teniendo tú mismo, esas cosas merecen una conversación con el médico. No porque signifiquen necesariamente algo grave, sino porque pueden significar algo que con atención temprana se puede manejar muchísimo mejor. El sueño roto también es una señal que la mayoría ignoramos. Los mayores de 70 años tendemos a pensar que dormir mal es una consecuencia inevitable de la edad. Y en parte lo es. Los patrones de sueño cambian, eso es verdad. Pero hay una diferencia entre adaptarse a esos cambios y sufrir un sueño que no descansa, que no repara, que te deja al día siguiente igual de agotado que cuando te acostaste. El sueño es el momento en que el cerebro limpia, en que el corazón descansa, en que el cuerpo repara los daños del día. Cuando ese proceso se interrumpe constantemente, las consecuencias se acumulan de maneras que no siempre son visibles inmediatamente. Y luego están las señales del humor. Esto es quizás lo más difícil de reconocer, porque somos la generación que aprendió que los sentimientos son cosa privada, que uno se los guarda y sigue adelante. Pero cuando la tristeza se instala sin una razón clara, cuando la irritabilidad se convierte en compañera habitual, cuando uno empieza a ver la vida con una cierta penumbra que antes no estaba ahí, eso también merece atención. No como debilidad, como información. El cerebro y el cuerpo están conectados de maneras que la ciencia sigue descubriendo, y el estado emocional puede ser a veces la primera manifestación de algo que está ocurriendo en lo físico. Después de aquel diagnóstico, mi vida cambió. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino de esa manera pausada en que cambian las cosas cuando uno decide tomárselas en serio. Empecé a tomar la medicación que me habían recetado y que yo antes tomaba de manera irregular porque a mí no me gustaba depender de pastillas. Empecé a caminar cada mañana, algo que Concha me llevaba años pidiendo y que yo siempre aplazaba con una excusa nueva.
Empecé a comer diferente, no con el fanatismo de los que se vuelven obsesivos con la alimentación, sino con el sentido común de prestarle atención a lo que entra en el cuerpo. Y empecé, esto fue lo más difícil, a descansar sin sentirme culpable por ello. Os hablo del descanso porque sé que para muchos de nosotros es un tema complicado. Somos una generación que aprendió el valor a través del trabajo, que aprendió que parar era holgazanería, que aprendió que uno valía por lo que producía, por lo que construía, por lo que hacía. Y esa mentalidad, que nos permitió salir adelante en tiempos verdaderamente difíciles, se convierte en una trampa cuando el cuerpo empieza a necesitar algo diferente. Aprender a descansar sin culpa fue para mí un proceso que llevó tiempo y que requirió que alguien muy cercano me lo dijera de una manera que no pudiera ignorar. Ese alguien fue Arturo, mi hijo mayor. Una tarde, unos meses después de aquel diagnóstico, me dijo algo que me costó escuchar pero que necesitaba oír. Me dijo: papá, llevas toda la vida siendo fuerte para todos nosotros. ¿Pero quién cuida al que siempre cuida? Y yo me quedé sin respuesta. Porque la verdad era que nadie, porque yo no había dejado que nadie lo hiciera. Había construido alrededor de mí una imagen de fortaleza tan sólida que ni siquiera las personas que más me querían se sentían con permiso para decirme que me cuidara, que descansara, que parara. Y eso, que en su momento me parecía orgullo, en retrospectiva me parece una forma de soledad que me había infligido yo mismo. Concha murió 4 años después de aquel diagnóstico. Un infarto fulminante una mañana de enero mientras hacía el desayuno. Sin aviso, sin tiempo de despedirse, sin que yo pudiera estar ahí sosteniendo su mano. Fue la pérdida más grande de mi vida, y la sigo sintiendo cada día como si el tiempo no hubiera pasado. Pero también fue una enseñanza brutal sobre algo que quiero que escuchéis con mucha atención. El tiempo no se negocia. No hay manera de volver atrás y recuperar los momentos que dejaste pasar. No hay manera de tener de nuevo esa conversación que aplazaste, ni de dar ese abrazo que guardaste para después, ni de decir esas palabras que se quedaron en la garganta porque siempre parecía que había tiempo. Cuando Concha murió, yo tenía 67 años. Me quedé solo en un piso que de repente tenía demasiado silencio. Mis hijos venían cuando podían, y los dos lo hacen con amor genuino, no me quejo. Pero la vida de los hijos adultos tiene su propio ritmo, sus propias urgencias, y hay un tipo de soledad que no se cura con visitas, por muy cariñosas que sean. Es la soledad del que ha perdido a su persona. Al que conocía el significado exacto de cada uno de tus silencios. Al que estaba ahí sin necesidad de que le llamaras porque simplemente estaba, de manera natural, como el aire. Estuve un tiempo perdido. No lo diré de otra manera. Perdido en el dolor, en la rutina vacía, en los días que se parecían todos demasiado. Mis hijos se preocupaban, yo lo veía en sus ojos, pero yo seguía sin darles permiso para cuidarme de verdad. Seguía siendo el padre fuerte, el abuelo que tiene todo bajo control, el hombre que no necesita ayuda. Hasta que un día Pilar, mi hija, se sentó conmigo en la cocina, me puso una taza de café delante y me dijo sin preámbulos: papá, no estás bien y los dos lo sabemos. ¿Qué necesitas? No qué quieres que te demos, sino qué necesitas tú de verdad. Y yo, ante esa pregunta tan directa y tan llena de amor, me derrumbé. No de manera espectacular, no con grandes lágrimas, sino con ese derrumbe suave y profundo que tienen los muros cuando llevan demasiado tiempo aguantando solos. Le dije que necesitaba compañía, que necesitaba salir de ese piso, que necesitaba encontrar algo que me diera razón para levantarme cada mañana con ganas y no solo por costumbre. Y Pilar, que tiene la misma capacidad de su madre para convertir las palabras en acciones, me encontró un centro de día para mayores a 10 minutos de mi casa. Yo me negué durante 2 semanas. Me parecía que ir a un sitio de esos era admitir una derrota. Una derrota frente a la edad, frente a la soledad, frente a la vida. Me parecía que era cosa de viejos dependientes, y yo no era dependiente, yo me valía solo, yo llevaba décadas siendo el que ayudaba a los demás, no el que necesitaba ayuda. Pero Pilar tiene la paciencia de su madre, y también su terquedad, y al final fui. Y lo que encontré allí me cambió de una manera que no me esperaba. Encontré personas. Personas reales, con historias reales, con el mismo tipo de dolor y de experiencia que yo llevaba cargando solo creyendo que nadie podía entenderme. Encontré a un señor de 82 años llamado Gregorio que había sido maestro durante 40 años y que contaba las historias de sus alumnos como si fueran leyendas épicas. Encontré a una mujer llamada Mercedes que a los 76 años había empezado a pintar y que producía unas acuarelas de una delicadeza que quitaba el aliento.
Encontré pequeñas conversaciones que llenaban de manera inesperada los huecos que el silencio había ido dejando en mi vida. Y empecé a entender algo que creo que es uno de los secretos más importantes de envejecer bien. La conexión con otros no es un lujo ni un signo de debilidad. Es una necesidad tan básica como comer o dormir. El aislamiento social en las personas mayores no es solo una cuestión de tristeza o de comodidad. Es un factor de riesgo real para la salud, igual que el tabaco, igual que el sedentarismo. El cerebro humano necesita contacto, conversación, relación. Necesita saber qué importa, que lo que piensa interesa a alguien, que su historia merece ser escuchada. Y cuando ese alimento falta, el deterioro, físico y mental, se acelera de maneras que la ciencia ha documentado con claridad. Llevo ya 11 años sin Concha. 11 años en los que he aprendido cosas que en 40 años de vida activa no había tenido tiempo de aprender. He aprendido que el dolor no se supera, se integra. Que Concha no está menos presente en mi vida ahora que en los primeros meses, sino que está presente de una manera diferente, más suave, más constante, como una música de fondo que nunca se apaga del todo. He aprendido que la vejez no es el final de algo sino la parte final de algo, y que esa diferencia no es semántica sino profundamente real. He aprendido que los años que me quedan no son años de menos sino años de diferente, y que diferente puede ser también muy bueno si uno decide verlo así. Pero también he aprendido, y esto quiero que lo escuchéis con especial atención, que el cuerpo que tenemos a los 70 y a los 80 años necesita cosas distintas a las que necesitaba a los 40. Y que ignorar esas necesidades, por la razón que sea, por orgullo, por costumbre, por no querer molestar, por no querer admitir la propia vulnerabilidad, tiene consecuencias. Consecuencias que a veces se pueden revertir si se atajan a tiempo, y que a veces no se pueden revertir si se dejan demasiado tiempo sin atender. Cuando el cuerpo os avisa, escuchadle. No digo que os volváis hipocondríacos, no digo que cada pequeña molestia sea una catástrofe. Digo que la diferencia entre lo normal y lo que merece atención existe, y que vosotros, que lleváis décadas viviendo en ese cuerpo, podéis notar esa diferencia si os dais permiso para escucharla. Cuando algo cambia de manera persistente, cuando algo que no estaba antes aparece y se queda, cuando algo que estaba empieza a desaparecer o a fallar de manera constante, ese es el momento de hablar con el médico. Sin vergüenza, sin miedo a parecer quejicas, sin el orgullo de los que hemos aprendido a aguantar en silencio. Pensad en el médico no como el portador de malas noticias, sino como el aliado en el cuidado de algo que os han prestado para toda la vida y que tenéis la responsabilidad de mantener lo mejor posible. El cuerpo no es algo que nos pertenece de manera absoluta. Es algo que compartimos con los que nos quieren, con los que dependen de nosotros, con los que nos necesitan presentes y en condiciones de estar de verdad. La soledad también es una señal que el cuerpo y el alma dan. Y quiero detenerme aquí porque sé que es un tema que toca a muchas personas mayores de una manera muy directa. La soledad no es siempre estar solo. A veces uno está solo y está bien, descansando, reflexionando, en paz consigo mismo, y eso no es soledad, eso es soledad elegida y es necesaria. Pero hay otro tipo de soledad, la que no se elige, la que se instala sin permiso, la que hace que los días se parezcan todos demasiado, la que hace que uno pierda el interés por cosas que antes le importaban, la que va apagando poco a poco la luz que uno lleva dentro. Esa soledad es peligrosa. Y lo es no solo para el alma sino para el cuerpo. Hay estudios, me los ha explicado el médico que me atiende ahora, que demuestran que la soledad crónica tiene efectos físicos medibles. Afecta al sistema inmune, afecta al corazón, afecta al cerebro. Las personas mayores que viven en aislamiento social tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo, de enfermedades cardiovasculares, de mortalidad prematura. No lo digo para asustaros. Lo digo porque a veces necesitamos que algo tenga nombre científico para tomarlo en serio, cuando en realidad lo que sentimos ya lo sabíamos. Ya sabíamos que cuando uno se siente solo de verdad, algo por dentro se va apagando. Si os reconocéis en esto, si hay alguien escuchándome ahora mismo que siente que los días pasan demasiado parecidos y demasiado vacíos, que el teléfono suena poco y que hay demasiadas horas en que nadie sabe que existís, esto es lo que quiero deciros: buscad conexión. No esperéis a que venga sola. No esperéis a que los hijos llamen más, a que los vecinos se acerquen, a que la vida os traiga compañía. Id a buscarla. Puede ser en un centro de mayores como el que yo encontré. Puede ser en una parroquia, en un club de lectura, en un grupo de caminantes, en un taller de cualquier cosa que os interese aunque sea un poco. Puede ser simplemente en la conversación con el tendero del mercado o con el vecino del rellano al que lleváis años saludando sin pasar de ahí. La conexión humana se construye con pequeños pasos constantes. No hace falta una amistad profunda de inmediato.
Hace falta una sonrisa de vuelta, una conversación de 10 minutos sobre el tiempo, un café compartido que lleve a otro café la semana siguiente. Las grandes amistades se construyen sobre esas pequeñas constancias, y nunca es demasiado tarde para empezar a construirlas. Tengo ahora 78 años. Vivo solo, en el mismo piso donde viví con Concha, aunque he cambiado algunas cosas porque vivir exactamente igual que cuando ella estaba me resultaba a la vez un consuelo y un peso demasiado pesado para cargar solo. Arturo me llama cada noche, sin falta, aunque no haya nada especial que contar. Eso vale más de lo que él sabe. Pilar viene los miércoles a comer y los domingos trae a los nietos, que ya tienen entre 10 y 16 años y que me hacen sentir al mismo tiempo muy viejo y muy vivo. Sigo yendo al centro de día, no todos los días pero sí con regularidad. Gregorio murió hace 2 años y lo echo de menos, pero conocí a otros que también merecen conocerse. Camino cada mañana, llueva o truene. 40 minutos, no más, porque la rodilla derecha no me da para más. Tomo mi medicación con la religiosidad que antes me pedía el médico y yo ignoraba. Duermo mejor desde que aprendí que el sueño no es tiempo perdido sino tiempo invertido. Como con atención sin volverme un fanático de la dieta. Y hablo. Hablo con mis hijos, con mis nietos, con mis amigos del centro, con el médico, con el farmacéutico que lleva 10 años escuchándome con una paciencia que no sé si me merece. Hablo porque aprendí tarde, pero lo aprendí que el silencio puede ser dignidad, pero también puede ser un muro, y que los muros, aunque se construyan con las mejores intenciones, terminan por aislar. Hay algo más que quiero contaros antes de terminar. Algo que me cuesta un poco decir porque tiene que ver con el arrepentimiento, y el arrepentimiento es una de las emociones más incómodas que existen. Pero si hay algo que estos años me han enseñado es que el arrepentimiento que se reconoce y se nombra tiene una posibilidad de transformarse en algo útil, mientras que el arrepentimiento que se entierra se convierte en veneno lento. Me arrepiento de no haber escuchado a Concha aquella noche en el balcón. Me arrepiento de haberle quitado la razón con el arma del que cree que tiene más experiencia. Me arrepiento de los 3 años que pasaron entre esa conversación y el diagnóstico, 3 años en los que quizás, si hubiera actuado antes, las cosas hubieran tenido un curso diferente. No puedo saber si hubiera cambiado algo. Nadie puede saber eso. Pero el no haberlo intentado a tiempo es algo que cargué durante mucho tiempo y que aprendí, con mucho trabajo interior, a perdonarme. No a olvidar, sino a perdonar. Que no es lo mismo. El perdón propio es quizás la tarea más difícil de la vejez. Porque cuando uno tiene tiempo para mirar atrás, y la vejez te da ese tiempo, inevitablemente ve los errores con una claridad que durante la vida activa no tenías. Ve las decisiones que tomaste mal, las palabras que dijiste cuando no debías, las que no dijiste cuando debías haberlas dicho. Los momentos en que elegiste el orgullo sobre el amor, la comodidad sobre la verdad, el silencio sobre la conversación necesaria. Y uno puede quedarse atrapado en esa mirada hacia atrás, rumiando los errores como si pudiera deshacerlos con la suficiente dedicación. O puede reconocerlos, aprender de ellos, cargarlos con la ligereza que permite el perdón genuino, y seguir adelante. Os cuento todo esto no para que me tengáis lástima. No es ese el propósito de esta historia. Os lo cuento porque soy consciente de que hay muchas personas escuchándome ahora mismo que se reconocen en alguna parte de lo que he dicho. Que hay hombres que llevan décadas siendo fuertes sin parar para escuchar lo que su cuerpo les dice. Que hay mujeres que han pasado la vida cuidando a todos menos a sí mismas. Que hay personas que viven solas con más silencio del que es sano, o que viven rodeadas de gente pero sin la conexión real que el alma necesita. Que hay personas que tienen síntomas que les preocupan pero que no van al médico por miedo a lo que puedan encontrar, sin entender que el miedo a saber nunca protege de lo que está pasando, solo retrasa la posibilidad de hacer algo al respecto. Si sois de esas personas, si os reconocéis en alguna de estas historias, lo que quiero pediros es sencillo. Escuchaos. Escuchad lo que vuestro cuerpo os dice cada mañana cuando os levantáis. Escuchad lo que os dicen las personas que os conocen de verdad cuando se preocupan por vosotros. Escuchad ese instinto que a veces susurra que algo no está del todo bien aunque no sepáis exactamente qué es. Y cuando esa voz hable, no la acalléis con el orgullo de los que hemos sobrevivido mucho. Escuchadla y actuad. Porque habéis llegado hasta aquí. Habéis llegado a los 70, a los 80, quizás más. Y eso no es poca cosa. Eso es una vida entera de resistencia, de adaptación, de seguir adelante cuando había razones más que suficientes para no hacerlo. Habéis criado hijos, habéis enterrado padres, habéis atravesado épocas que eran duras de maneras que los jóvenes de hoy no pueden del todo imaginar. Habéis amado y perdido y vuelto a amar.
Habéis trabajado y construido y a veces visto derrumbarse lo construido y vuelto a empezar. Sois personas de una fortaleza real, no de una fortaleza que se declama, sino de la que se demuestra con los hechos de una vida entera. Y precisamente porque sois así, porque habéis hecho tanto, merecéis estar bien. No solo sobrevivir, no solo aguantar, sino estar bien de la manera más profunda que esa expresión puede significar. Con el cuerpo atendido y cuidado. Con la cabeza activa y estimulada. Con el corazón conectado a otras personas que os importen y a las que importéis. Con los años que os quedan vividos con la misma intensidad, aunque sea diferente, con la que vivisteis los que ya pasaron. Concha me diría ahora, si pudiera, lo mismo que me decía siempre. Me diría, Eusebio, no te pases de listo. Y tenía razón. La tiene. Porque la vida no se pasa de listo. La vida se vive con la humildad de quien sabe que nunca lo sabe todo, con la atención del que ha aprendido a escuchar, y con la gratitud del que entiende que cada día que amanece es, a esta edad, un regalo que no hay que malbaratar. Cuídense. Cuídense de verdad, no de mentira. Y si tienen a alguien a su lado que les dice que algo no está bien, escúchenle. Aunque cueste. Aunque el orgullo proteste. Aunque parezca que hacerlo es rendirse. No es rendirse. Es ser sabio de verdad. Y para eso, dicen, hacen falta muchos años. Ustedes ya los tienen.